Buenos días, mi nombre es Delia Noemí López Valdés y el motivo de compartirte este audio es para que tú sepas lo que Dios hizo conmigo. Es decirte que Dios tiene un poder increíble y a mí me lo manifestó. Te leeré en el libro de los Salmos, versículo 1 y 2 del capítulo 103 que dice: Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El día de hoy, sábado 3 de octubre, yo celebro la vida, la oportunidad que Dios me dio de vivir nuevamente, de poder respirar, de poder mirar, de poder caminar, de poder compartir con los míos la felicidad de la vida. El pasado 3 de octubre del año 2015, estábamos mi esposo y yo en el lugar de mi trabajo, haciendo unos arreglos en mi salón de clases, cuando de repente yo, sin darme cuenta, ya estaba en la sala de urgencias del hospital. Mi hermana conmigo y unas enfermeras suturando unas heridas en mi cabeza. Recuerdo la plática de mi hermana con las enfermeras que decía que qué herida y qué cicatriz tan curiosa me quedaría en la frente en forma de cruz. Y entre sus pláticas decían que tendrían cuidado de tratar de sacar todos los coágulos que se me habían formado en mi cabeza, porque había derramado mucha sangre. Yo no me atrevía a preguntar qué me había pasado y por qué estaba ahí en el hospital. Ni sabía qué tan grave era la situación. Hasta que me dijeron que tenía que ir a que me revisara el oftalmólogo. Y al bajarme de la cama y dar unos pasos para subirme a la silla de ruedas donde me trasladarían al consultorio, mi estómago se revolvió mucho y me hizo vomitar. Y me di cuenta que lo que había vomitado era sangre. Ahí fue donde me di cuenta que la situación estaba delicada. Regresé a mi cama. Nuevamente me bajé de la silla, pude caminar y sentarme en la cama y acostarme nuevamente. Cuando llegó mi esposo al hospital, a él rápidamente le pregunté que qué me había pasado, por qué estaba yo ahí, que si habíamos chocado, que si habíamos tenido un accidente automovilístico, que cómo estaban mis hijos. Era mucha ya mi angustia la que sentía en ese momento cuando miré a mi esposo. Y me dice mi esposo: ¿no recuerdas? ¿No te acuerdas que estábamos en la escuela y que te cayó un árbol? Yo, sorprendida, le contesté que no recordaba absolutamente nada. Estaba sorprendida cómo un árbol pudo caer encima de mí. Estuve en observación todo ese día y empezaron los estudios para ver qué tanto daño me había causado aquel árbol. Eran radiografías, tomografías, resonancia magnética. Y el diagnóstico fue 3 vértebras de mi columna fracturadas, una al 15%, otra al 25% y la más grande, que era aproximadamente un 50% de daño. También traumatismo cráneoencefálico por fractura de piso anterior derecho, fisura en mi frente, fractura en mi pómulo derecho y diversos raspones y moretones por todo mi cuerpo. La situación estaba grave. Pasaron los días mientras me hacían los estudios y me dijeron que no me podía ir del hospital hasta que no me hicieran una cirugía en mi columna para reforzar las vértebras. Así fue. Pasaron 21 días, una semana en la sala de urgencias, los demás días ya en piso, hasta que me operaron. Quiero contarte
que en ese transcurso de esos días el Señor guardó mi vida en completa paz, en tranquilidad, que no sufrí de dolores que me hicieran gritar o me hicieran llorar, a pesar de que eran mis huesos. El Señor tuvo cuidado de mí. Y sé que Dios lo hizo y que escuchó las oraciones de mi familia, de mis amigos, de la iglesia, de mis alumnos, de padres de familia, porque sabía que ellos estaban pidiendo por mí. Quiero platicarte que salí bien de la cirugía, gracias a Dios, el Señor me guardó. Pero quiero platicarte lo más maravilloso que sucedió en ese accidente. Cuando aquel árbol cayó en mí, había una persona que se dio cuenta y empezó a llamar a otras personas para que me auxiliaran. Fueron él y otra persona. No pudieron levantar el árbol de mí y empezaron a pedir auxilio. Mi esposo los escuchó y fue para ver qué pasaba. Jamás se imaginó que yo había sufrido un accidente, que era yo quien necesitaba el auxilio. Levantaron el árbol entre los tres y rápidamente la primera persona que me vio, su reacción fue tomar mi pulso. Se dio cuenta que no tenía signos vitales. Le dijo a la otra persona que estaba ahí y checaron nuevamente y no había pulso. Revisa a mi esposo nuevamente y ciertamente no había pulso en mí. Te comento que yo no recuerdo nada de esto, de lo que me pasó. Pero mi esposo y esas personas que estuvieron ahí conmigo coinciden en lo que ellos vieron, en lo que ellos vivieron ese momento ahí. Mi esposo, al ver la situación, sale a la calle. Me imagino que en medio de una angustia, un dolor, de ver lo que estaba sucediendo. Y allí en la banqueta, en medio de la lluvia, clamó a Dios y le dijo: Señor, yo sé que tú das la vida y que tú la quitas. Yo sé que tú tienes el poder para dar la vida y para quitarla. Pero te ruego que tengas misericordia. Mis hijos están pequeños, mis hijos necesitan a su madre. Y empezó a orar y empezó a clamar a Dios para que el Señor hiciera su voluntad, porque él estaba sometido a la voluntad de Dios y él aceptaría lo que Dios decidiera. Llegó una patrulla, revisaron nuevamente mi cuerpo y le dijeron a las personas que estaban ahí que llamaran a las autoridades que les correspondía. Ya habían hablado a la Cruz Roja no llegaba. No sé qué tiempo, cuántos minutos transcurrieron desde el momento en que cayó el árbol encima de mí, en lo que salió mi esposo, en lo que llegó la patrulla. Lo que sí sé es que transcurrieron varios minutos y que solamente el poder de Dios fue el que actuó en ese momento para que yo estuviera hoy platicándote ese testimonio del poder de Dios. Mi esposo regresó nuevamente al lugar donde estaba. Yo ya empezaba a volver en sí. Empecé a moverme. Decidí moverme del lugar en donde estaba con mucho cuidado. Y es cuando ya llegan por mí y me trasladan al hospital. Quiero decirte que
quien hizo ese maravilloso milagro es Dios. Que Dios determinó que yo tenía que seguir viviendo. Por eso es que comparto contigo ese testimonio del poder de nuestro Dios. Como te leía al inicio, dice: bendiga mi ser su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios me ha dado a mí el beneficio de la vida, me ha dado el beneficio de la salud. Y si tú estás pasando por alguna situación que creas imposible, quiero decirte que para Dios no hay imposibles. Sea tu situación de salud, económica, familiar, matrimonial, laboral, de lo que sea, Dios puede actuar en tu vida. Solamente clama a Él con fe. Solamente pídele a Dios, reconociendo que Él tiene el poder para hacerlo, y déjalo en sus manos. El Señor actuará en su perfecta voluntad. Dios te bendiga y gózate en Dios, que Él está contigo.